imaginaria. Una ruta imaginaria, virtual es imaginario. Entonces, el hecho de tener pendientes de ascenso, descenso, ustedes han notado que se les castiga esas pendientes. Si tiene más pendiente, más castigo. O sea, más castigo quiere decir más longitud. Entonces, cuanto menos pendientes tengas originalmente, entonces la longitud virtual va a ser menor. O sea, cuando menor pendientes tienes, la longitud virtual va a ser menor. Bueno, entonces, como dice virtual, buscamos que sea la longitud que sea menor. Pero ahora, a veces hay dos alternativas o dos rutas, si quieren, que son parecidas, o sea, casi similares. La diferencia puede ser 100 metros, 150, más o menos, ¿no? O sea, tampoco puede ser 300, 500, ya es significativo. O sea, que la diferencia entre una ruta y la otra sea de 50 hasta 150 metros, más o menos. Entonces, podemos comparar entre esas dos, porque casi la longitud virtual son casi similares. La diferencia, voy a repetir, 150 metros, digamos, máximo. Entonces, de las dos rutas que estás queriendo elegir, hay una menor, pero puede que esa longitud menor tenga mucha pendiente en unos subtramitos, que tenga 14%, por ejemplo. El otro que tiene más longitud, pero que la pendiente es menor. Entonces, ¿cuál eliges? Por lógica, eliges, aunque sea 150 metros más largo, pero tiene mejores características, no va a tener pendientes muy altas, como diciendo una que tenga 14 y la otra que tenga, digamos, 9. Entonces, uno dice, bueno, escogeré esa que tiene 9, aunque tenga un poquito más de longitud. Ese es el criterio. Ahora es otra cosa ya también. Tienes una longitud virtual menor, la menor sí, pero tienes que construir un puente en esa longitud virtual menor. La menor te ha salido correcto, pero tienes que construir un puente. Y tienes que construir un puente, no de un puente losita, ¿no? Un puente losa es luz 6 metros. En cambio, un puente de 150 metros es significativo el costo. Entonces, eso quiere decir que tienes que evaluar en la ruta el hecho de que tenga un puente. Entonces, por el costo, hace que esa ruta o esa alternativa que estás eligiendo, aunque tiene menor longitud virtual, pero tiene que construirse un puente. Por lo tanto, en ese caso queda también un poco desestimado. Habría que comparar con las otras alternativas, pero ese es el criterio que se maneja. O sea, un poquito tienen que ver la lógica, ¿ya? Siempre es la lógica muy importante. A veces uno cree que quiere ser el menor y ahí se quedó. Normalmente es cierto, es que la menor longitud virtual es la que te están pidiendo que elijas, pero tiene estas variantes, por ejemplo, que en esa menor longitud tengas que construir un puente de 100 metros. Entonces, el construir un puente de 100 metros eleva harto el costo, por lo tanto, puede quedar desechado posiblemente. Habría que ir comparando. Y lo que tú me has dicho, o sea, las dos tienen casi la misma longitud. Entonces, yo considero que hasta unos 150 metros no es muy significativo esa distancia, no es muy costoso, quiero decir, ¿no? El hecho de que tengas un poquito más de longitud virtual. Pero ¿qué ventaja tienes? Que la pendiente va a ser menor. Entonces, un camino que tenga menos pendiente, aunque un poquito más de longitud, uno puede decir, esta sería la alternativa a elegir. Y así se determina, ¿ya? Un poco en base a un criterio general de lo que estamos explicando. Por ejemplo, vuelvo a repetir, y una cosa que es muy importante es cómo es eso de la longitud virtual. Entonces yo vuelvo a decirles, es como si agarra ese camino que tiene subidas, bajadas, pendiente, lo pongo horizontalmente. Lo pongo, o sea, cuando lo pongo horizontalmente estoy castigando las que tienen pendiente ascendente y las descendentes. Entonces, lo que estoy haciendo es volverlo una longitud horizontal virtual.
Y la que tenga menor longitud virtual, o sea, menor longitud horizontal virtual, entonces esa es la que has elegido y esa es la ruta elegida. Pero tienes dos opciones que las distancias son muy pequeñas, entonces puedes evaluar ya también las pendientes. Entonces, si la pendiente de un subtramito, de uno de esos subtramitos, es muy fuerte y el otro no tiene esas pendientes, pero tiene un poquito más de longitud, elige la que tenga menos pendiente, aunque sea 100 metritos más. Entonces, así es como se puede definir, ¿ya? Y voy a repetir, a ver cuántos estamos aquí. Ya, es la última. Listo, ya es hora. Entonces, 88. ¿Eh? Aquí uno más, 89. ¿Eh? Eso es, y es ya unos 4 minutos. 7 menos 4 minutos. Entonces ya no necesito abrir el otro link. ¿Vale? Bueno, a ver lo que yo he estado comentando, cómo es la cosa. Y me dijo, Abel, parece, ¿no? Me preguntaste, a ver, tal vez no te entendió la pregunta o tal vez quieres aclarar más. Con todo gusto. A ver, dime, Abel, ¿estás de acuerdo o qué Sí, opinas? estoy de acuerdo en muchas de esas cosas, pero mi duda era porque yo tengo en mis planos dos rutas que son muy similares, tanto en Ya, pendiente como en distancia virtual, ya, y quería ver cuál es la más óptima para escoger. ya, ya. Por eso, entonces, ese es el criterio. Ese es, siempre buscamos primero la menor longitud virtual. Si hay dos casi similares en longitudes virtuales, entonces puedo decir la pendiente voy a considerar. La que tenga menos pendiente en el tramo, no en la pendiente general, porque el otro día, o sea, en una anterior clase, una de sus compañeras, me acuerdo, me preguntó, ¿cuál voy a tomar? La pendiente de cada subtramito. Entonces yo le dije, de cada subtramito, porque la pendiente general es una idea de cómo va subiendo la pendiente o qué es lo que pasa, nada más. En cambio, de un tramo que tengas 14%, por ejemplo, de pendiente, es una pendiente muy fuerte. Y si la otra no tienes esas condiciones, no vale la pena, ¿no? O sea, digamos, tienes menos pendiente, lo que he estado comentando ahora, ¿ya? ¿Listo? ¿Alguien más quiere preguntarme? ¿No? Bueno, pues ayer volvimos a repetir un poco la curva circular simple, ¿no? Que es muy importante que en las carreteras hemos dicho para diseñar horizontalmente un camino, tenemos que tomar en cuenta las rectas, dijimos, ¿no? Las rectas, las curvas, pero ¿qué tipos de curvas se usan en carreteras? No se usa cualquier tipo de curva, se usa la curva circular simple, una. También podemos usar la curva circular compuesta, es otro tipo de curva, que es dos más carriles, ¿no? Esa es la segunda. Y la tercera, las curvas de transición o espirales. Esas tres son las curvas que se emplean en carreteras. Eh, y de eso hemos estado viendo la primera, la longitud, o mejor dicho, la curva circular simple, un solo radio. Y hemos revisado, hemos visto que tenemos unas fórmulas para calcular los elementos de la curva. Entonces, en base a eso, hemos encontrado los diferentes parámetros de esa curva. ¿Cuáles son los elementos de esa curva? De una curva circular simple. No se olviden nunca. De por sí uno entiende, pero a veces se quiere perder. O sea, es la longitud de la curva, una, la longitud de la curva. Aquí hay alguien que quiere entrar, pero pues ¿cómo va a entrar a las 9, a las 7 y 5, 7 puntos ya? Ya no acepto, por si acaso. No pueden entrar a la hora que quieran. ¿Eh? Y sigue insistiendo, y yo sigo rechazando. Entonces, me hacen perder el hilo los que están queriendo entrar y entrar. ¿Qué les está? Les decía
tenemos que aprender primero los elementos de la curva, ¿ya? Entonces, decíamos, ¿cuáles son los elementos de la curva? Para eso tenemos fórmulas. Entonces, uno de los elementos más importantes, la longitud de la curva. Esa longitud de la curva, reitero, a veces se puede hacer en el sistema cuerda-grado, o también podemos hacer en el sistema arco-grado. Si ustedes ven en su libro, ahí muestran que hay una pequeña diferencia. Entonces, cuando a uno le dan un ejercicio y te dan cuerdas, entonces tienes que usar la fórmula de longitud de curva a través de cuerdas. No te dan cuerda, no coloquen ustedes cuerda, por si acaso, porque en los exámenes a veces uno pone y dice, bueno, no pongo cuerdas. Y dice, voy a adoptar una cuerda. No hemos dicho que tienes que adoptar. Aquí ahorita estamos hablando, no se adopta. Tenemos que calcular la longitud de la curva, ya sea en el sistema arco-grado o en el sistema cuerda-grado. Así está en el libro, ¿no? Entonces no es que uno quiera colocando, sigue aquí, ¿quién es este? Persona ajena al dominio de la universidad, dice, pero esto, ¿ya? Eso es, entonces, ¿qué otros elementos necesitamos conocer? Ya saben ustedes, la tangente, la deflexión, la ordenada media, la externa, la cuerda larga, el radio. El radio es muy importante, porque en función del radio, indirectamente tenemos la velocidad de proyecto, que es un parámetro muy importante, la velocidad de proyecto. Otro nombre en vez de velocidad de proyecto, ya hemos repetido 1000 veces, que es la velocidad de diseño. Otro nombre, la velocidad directriz, ¿no? Bueno. ¿No? ¿Me han entendido eso? Entonces tenemos esos elementos de la curva que hemos vuelto a repasar. Después hemos estado comentando de las deflexiones, o sea, en las carreteras hay que deflectar, o sea, hay que ubicar los puntos de la curva. Para ubicar los puntos de la curva, lo que hacemos que es deflectar, hacer deflexiones. Y eso es lo que estábamos viendo. Hay unas fórmulas para deflectar, ¿no? Generalmente lo que se usa es en el sistema cuerda, para deflectar las cuerdas utilizadas. Y eso es lo que vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a continuar. Listo. Entonces, quedamos ayer, más o menos, esto avanzamos, pero vamos a repasar esta parte. O sea, dentro del enunciado, vamos a ver, dice, calcular el inciso D, las deflexiones. Las deflexiones quiere decir que yo voy a aquí poner, por decir algo, cuando nosotros estamos en el terreno, ¿cómo voy a deflectar con un equipo? Primero se hace visual al PI, se coloca en 0 grados, 0 minutos, y de ahí empiezas a determinar los ángulos de deflexión en base a las cuerdas unidad y a las subcuerdas. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, aquí vamos. Aquí tenemos. Entonces, dice deflexiones. Quiero que aprendan que hay formulitas para deflectar por metro. Formulita para deflectar por cuerda unidad, ¿ya? Y definimos las longitudes de las subcuerdas y la flexión por subcuerda. A ver, volvemos a repetir. Si quiere echar a las 7:05, por ejemplo, yo no sé por qué insiste. Entonces, ahí está sonando, hay un muchacho que quiere echar, ¿no? Y no sé por qué. Entonces, a ver, volvemos, deflexiones. Entonces, quiero deflectar esa curva. O sea, no voy a deflectar la recta, la curva voy a deflectar.
pero esa deflexión voy a hacer con cuerdas. Entonces, puedo deflectar, digamos, cuando yo tengo una distancia determinada, puedo multiplicar por metro. O sea, por eso es que decimos, podemos hacer deflexión por metro. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Es esta la fórmula. ¿Pero para qué? Si vemos el libro, este es para cuerdas de 20 metros. Aquí dice 20. Entonces, son cuerdas de 20 metros. Eso quiere decir que la fórmula era G sub C, ¿qué es eso? Grado de curvatura para cuerdas, porque estamos manejando cuerdas. Y era sobre 20 aquí. Pero como es para cuerdas de 20, entonces por 2, 40, ¿no? Entonces, para 20 metros por 2, porque G medios era la fórmula. A eso tenemos que multiplicar cuánto es nuestra cuerda. Y la cuerda es 20. 20 por 2, 40. Entonces, de esa forma, si por ejemplo quiero deflectar por metro cuerdas de 5 metros, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuánto sería aquí? ¿Quién me dice? ¿Cuánto sería si yo agarro 10. deflexión? ¿Cuánto? 10. 10 y 10. Eso, muy bien, muy bien. Gracias por participar, ¿no? Eso. Bien. Y así estamos viendo, ¿no? Entonces, deflexión por metro. Ya, sacamos una, que es aquí por metro. Otro que vamos a necesitar, por eso es que estamos viendo primero deflexión por metro. Vamos a necesitar otro, deflexión por cuerda unidad, que es la que más utilizaríamos, porque cada entre punto y punto normalmente tenemos cuerdas unidad para ubicar los puntos en la curva. Entonces, la deflexión por cuerda va a ser G entre 2, directo así, 6 entre 2, 6 es la del grado de curvatura G. El grado de curvatura es 6, pero este 6 grados es para cuerdas de 20. Entonces, 6 entre 2, 3. 3 grados por cuerda. O sea, tenemos que deflectar un ángulo de 3 graditos cada cuerda. ¿Y la cuerda cuánto tiene? La cuerda unidad, en este ejemplo, tiene 20 metros. En este ejemplo. Listo, entonces hemos hecho, fíjense, deflexión por cuerda unidad, deflexión por metro. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros estamos queriendo calcular esto de las deflexiones? Las deflexiones, cuando tenemos el PC, para empezar en el PC, siempre empezamos en el PC. PC es principio de la curva. Bueno, ¿cuánto es la progresiva del PC? Entonces, si nosotros buscamos, a ver, van a ver, si nosotros buscamos la progresiva del PC, es 2 más 114, 570. Entonces, agarramos estos de aquí, los 114,570, y vamos a redondear, ¿a qué? A un valor entero para facilitarnos las deflexiones, para facilitar el trabajo en el campo del topógrafo, porque cuando tenemos así con decimales, se nos complica. Entonces, los ingenieros tienen que hacer que este primero, bueno, ni modo, tenemos con decimales, pero el siguiente lo vamos a redondear. Y por eso es que decimos que vamos a tener una subcuerda, ¿no? Entonces, aquí lo que hemos hecho está, aquí está los 114, pero hemos redondeado al 120, porque 114, yo quiero redondear, bueno, el siguiente sería 120. ¿Y cuánto sería la diferencia? 5. Esto tiene que ser menor a 20, por si acaso, no puede ser aquí 21, por ejemplo, no. Si la cuerda unidad es de 20, las subcuerdas tienen que ser menos de 20. Entonces aquí, del 114, que era la progresiva de PC, lo hemos redondeado al 100. ¿Por qué? Por facilidad en el trabajo del replanteo de las deflexiones. Entonces, esta longitudcita se va a llamar una subcuerda al PC. Por eso aquí dice deflexión por subcuerda adyacente al PC, o sea, que está cerca al PC, adyacente, o sea, cercano al PC. Esa longitud de la subcuerda tiene que ser menor a los 20 metros, que es la cuerda unidad. Por lo tanto, el 114 lo hemos redondeado al 120. Entonces, esta diferencia es la longitud de la subcuerda. Esa longitud de la subcuerda, que es por metro, o sea, esto es 5,430 metros, la longitud de la subcuerda.
Si quiero deflectar esa subcuerda, tenemos que volverlo en grados, minutos y segundos. Y por metro, ¿cuánto es el ángulo de deflexión? Entonces aquí, cuando decíamos, la deflexión por metro es esto. 0 grados, 9 minutos, 0 segundos por metro. Entonces, agarramos este valor, porque es por metro, y lo multiplico a la longitud de la subcuerda. Y tenemos ahí recién la deflexión por la subcuerda de 5,430. 0 grados, 48 minutos, 52,20 segundos. Esto matemáticamente estamos sacando con décimas de segundo, ¿no? Pero en la realidad esto los equipos no leen hasta 52,20 décimas de segundo, sino va a leer 52, ¿no? Pero matemáticamente sería este el resultado, ¿no? Matemáticamente, porque es con decimal. Bueno, la otra subcuerda que tendría, ¿cuál sería? La que está adyacente al PT ya también. ¿Por qué? Porque generalmente la progresiva del PT no va a ser redondo tampoco, no va a ser redondo. Y estamos queriendo hacer que las cuerdas unidad sean redondas, o sea, va a empezar 120, la siguiente 140, la siguiente va a ser 160. De esa forma es que quiero que le capten que las cuerdas unidad es de 20. Entonces, de 120 más 20 metros, 140. De 140 más 20, 160. Y así vamos a encontrar las longitudes de las cuerdas unidad y el cálculo de deflexión. Entonces, vamos al lado del PT. O sea, el PT, por ejemplo, si revisamos qué progresiva tiene, es importante. La abscisa del PT es 2 más 316,237. Entonces, no ha pasado 320. Entonces, tenemos que restar de 300, ¿no? 300 es el anterior, más 316, o sea, 16 metritos sería la subcuerda, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, aquí tienes. La longitud de la subcuerda va a ser la progresiva del PT, es a 2 más 316. El anterior, ¿cuál era? Como estábamos haciendo de 20 en 20, entonces hemos dicho aquí 120, 140, 160, 180, 200, 200, vamos a llegar al 300. Y el siguiente debía ser 300, pero la progresiva es 316. Entonces, esta diferencia de distancia se llama subcuerda, o sea, es menor a la cuerda unidad. 16, no es más o sea, no es aquí 21. Si hubiera sido 21 está mal, porque la cuerda unidad es de 20, entonces la subcuerda no puede ser más grande que la cuerda unidad. Entonces, 16 estaría bien, ¿no? Porque esto menor a 20 tiene que ser. Bueno, igual como hemos hecho en este otro, en el PC, tenemos que esta distancia multiplicar por la deflexión por metro. ¿Y cuánto es la deflexión por metro? Aquí teníamos cuando hemos calculado. La deflexión expresada por metro es 0 grados 9 minutos. Entonces, estoy multiplicado 0 grados 9 minutos para tener por metro. Metro con metro se va y queda, multiplico 2 por 6, 2, eso, y 2 grados 26 minutos 798 segundos. ¿Listo? Entonces, tenemos la deflexión de la última subcuerda. Este es de la primera subcuerda, ¿no? Porque es al PC, estamos iniciando, y este al PT, estamos terminando la curva, ¿no? Entonces, después de esto, podemos, antes de hacer la tabla, si quieren, o el resumen de las deflexiones, podemos hacer el chequeo de la deflexión al PT. Entonces, ¿cómo se va deflectando al PT? O sea, deflexión al PT. Tenemos las deflexiones por cuerdas completas, que es lo que hemos hecho, cada 20 metros son nuestras cuerdas completas. ¿Y cuánto es eso? Cuando tiene la cuerda unidad, es completo, es 3 grados. 3 grados es por cuerda. Entonces aquí, por cuerdas completas, y aquí está abajo, fíjense, 3 grados por cuerda completa. Más por subcuerdas. ¿Cuáles son nuestras subcuerdas? Al empezar el PC, 0 grados 48 minutos, 1, ¿no ve? Y al terminar
con el PT es 2 grados 26. Por lo tanto, lo que me faltaría de esto es cuántas cuerdas completas tengo. Entonces, nosotros tenemos para ayudarles un poco a ubicarse, vamos a ver esto. Aquí, esta forma de presentación de esta planilla, resumen, empieza en PC, o sea, en la parte inferior. Puede empezar de aquí también, de arriba. Lo que ocurre es que en Colombia utilizan esta nomenclatura, de abajo hacia arriba. Entonces, del PC al 120, hemos dicho, vamos a hacer una subcuerda, ¿no? Que hemos calculado ahorita que vamos a repasar. ¿Cuántas cuerdas unidad hay? Aquí tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cuerdas unidad, fíjense de nuevo. Del 120 al 140, una cuerda unidad de 20 metros. Al 160, 2 cuerdas unidad. Al 180, 3 cuerdas. Al 200, 4 cuerdas. Al 220, 5 cuerdas. Al 240, 6 cuerdas. Al 260, 7 cuerdas. Al 280, 8 cuerdas. Y al 300, 9 cuerdas. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos 9 cuerdas de a 3 grados. Cada cuerda hemos dicho que son 3 grados, ¿no? Aquí van a ver. Aquí tenemos. Deflexión por cuerda unidad, 3 grados. Por lo tanto, esta deflexión al PT sería las 9 cuerdas por 3 grados, que es cada cuerda, entonces va cuerda con cuerda, más estos angulitos de las subcuerdas. Estas dos. Esta es al empezar, adyacente al PC, y esta otra es adyacente al PT, el último. Listo, ese es el ángulo de todito esto. Si sumamos 3 por 9, 27, más estos ángulos, nos da la deflexión al PT, 30 grados, 15 minutos, 0,18 segundos. ¿Cuál debería habernos dado? Si nosotros sabemos de geometría, aquí, por ejemplo, vamos a revisar aquí, ¿dónde podemos poner? Aquí vamos a ver. Inge, yo tengo una consulta. Buenas noches. Dime, con todo gusto. Ahora las cuerdas están yendo de 20 en 20 porque así ha sido el dato, ¿verdad? Sí, pero correcto. En caso que sea de 5 en 5, una cuerda entera solamente va a ser 5 metros. Correcto. Ya, Inge, Cuerda. Y las subcuerdas no puedes hacer de 7. no puede ser mayor al número de la cuerda. Sí, no puede ser mayor. Tiene que ser menor a la cuerda unidad. Esas Perfecto, son las subcuerdas. Por eso dice subcuerda, menor a la cuerda unidad. ¿No ves? ¿Está bien? ¿Me has entendido? Gracias. Sí, no, gracias. Con todo gusto. Te agradezco por participar. Yo lo que quiero es que participen y yo estoy contento. Bueno, siempre les voy a reiterar eso. Yo no quiero que se me aburran, porque a veces también en este sistema virtual uno se aburre. Pero yo quiero que traten y me digan, no entiendo, ingeniero, a ver, por favor, dígame. Y yo no me opongo, yo voy a corregir, salvo que ya 20 veces te repito y no puedes entender, entonces te voy a decir, ven a mi casa que te voy a explicar en mi casa, porque no sé cómo explicarte ya, así me voy a rendir, ¿sabes? ¿No? Bueno, está bien, eso es así. O sea, y ahora ahorita voy a darte la mano. O sea, voy a pedirte que me digas. A ver, si por ejemplo yo tengo un radio, a ver, aquí, un radio. Tengo un radio de, ¿cuánto puedo tener? De 100 metros, digamos, el radio de 100 metros. ¿Cuál serían las cuerdas unidad? ¿Qué dimensiones deberían tener las cuerdas unidad? A ver, ¿quién dice? ¿Ah? Cada 10. Eso, muy bien. ¿Y de dónde has sacado esa información? Les he dado ayer, les he dicho. Si ustedes tienen, o sea, no es una ley a la letra que normalmente lo que ocurre es que yo les dije ayer, si el radio está entre cerca a 143, o sea, 67 a 143 metros, entonces las cuerdas unidad debería ser de 10. Es lo que he dicho.
Y es muy bien lo que me has respondido, o sea, cada 10. Si el radio es mayor a 143, quiere decir que tienes más puntos y puedes prolongar cada 20, porque no voy a, por ejemplo, en este caso, si tengo un radio mayor a 143, que si revisamos, aquí está, el radio es 191. Entonces, por eso estamos usando cada 20, fuera de que en el enunciado nos han dicho cada 20, ¿no? Porque podrían decirme cada 5 también, pero cada 5 es pues como hacer un trabajo de hormiguita, avanzar así lentamente. Entonces, es en función de este radio que podemos prolongar más longitud a las cuerdas unidad. Esa es la idea. En cambio, si tengo un radio pequeño, no voy a hacer con cuerdas de 20, tengo que disminuir, tengo que hacer con cuerdas de A5, ¿no? De A5, no te estoy hablando ahí, medio raro, ¿no? ¿Listo? Ahora, ¿alguien quería preguntarme o levantó la mano? No sé, a ver, Sí, dime. quería preguntarle, para calcular las subcuerdas, las longitudes de las subcuerdas, los redondeos tienen que ser múltiplos de las cuerdas, en este caso de 20, tiene que ser 20, 40. Normalmente sí queremos hacer múltiplos de A20, digamos, pero no necesariamente. Yo puedo hacer también de A10, subir hasta 10, 30, 50, igual, pero enteros. La clave es que sean enteros. Aquí, por ejemplo, por facilitar, lo hacen cada 20 y ponen pues las distancias de las cuerdas cada 20, entonces 120, 140, 160, pero no necesariamente. Yo puedo hacer 110, 130, 150, 170, así, pero redondo. Esa es una de las cosas importantes. ¿Para qué se hace eso? Para disminuir el trabajo. Es que topógrafo, si no tienes que hacer que mida con unos decimales más o centímetros más las cuerdas o las longitudes que estás calculando o los ángulos, ¿no? O sea, es por facilidades lo que se hace. Y por eso es que se supone, generalmente va a ocurrir que la progresiva del PC no es redondo. Y por eso es que se hace aquí una subcuerdita, pero no todas las subcuerdas, no solamente al empezar una subcuerda y al terminar sería la otra subcuerda, porque normalmente no termina en una abscisa entera. Entonces, si te termina en una abscisa entera, no necesitas hacer la subcuerda, has terminado justo porque te ha dado, como decir algo, la lotería, justito, ha dado cabalito esa progresiva aquí del PT en redondo. Pero lo normal es que tenga siempre 2 subcuerdas, al empezar y al terminar. Y las otras hacemos con cuerdas unidad para facilitarnos el trabajo. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguien más? Una pregunta, Inge. Esta última parte que veíamos, anotó que teníamos 9 cuerdas. ¿Perdí de dónde sacó ese valor? Ya, de acuerdo, con todo gusto. Ya. Resulta que para explicar más fácilmente estas 9 cuerdas, les he dicho, vamos a ver la tabla que es ya la tabla resumen de las deflexiones. Entonces, ¿cómo se hace? Nosotros tenemos el PC, les decía, una forma de hacer esta cartera o libreta que estamos viendo. Empiezas en la parte inferior, el PC, y aquí termina el PT, o sea, de abajo hacia arriba. Así hacen los de Colombia y también de México. Pero en nuestro país, por ejemplo, podemos hacer, y en algunos otros países de Sudamérica, aquí pones el PC y hacia abajo va encontrando y el PT. Bueno, entonces eso es primero para ubicarnos, que empieza aquí de abajo hacia arriba. Bueno, entonces, como la progresiva de PC es 2 kilómetros 2 más 114,570, la que sí, vamos a volverlo una subcuerda, vamos a redondearlo. Y alguien me preguntó hace un rato, yo podía manejar aquí 115, por ejemplo, podría manejar 115, pero
para manejar de 115, el siguiente sería 135, el siguiente 155, y así, porque estamos queriendo hacer cada 20 metros, ¿no ve? Cada 20 metros. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, y alguien decía, podemos hacer con 110, o sea, en este caso no puedo hacer con 110, ¿no? Sino podría ser con 130, digamos. Si hago con 130, ¿cuánto es la diferencia al 114? ¿Cuánto sería? A ver, si tenemos 130 menos 16. 114, ¿qué? 16. Podemos usar porque es menos de los 20. Entonces puedo usar aquí eso. Pero para facilitarnos haremos de a 20. Eso es lo que hace un rato alguien me preguntaba y yo le dije, sí, podemos hacer con 130, podríamos hacer con 135, así, pero para más facilidad tomamos de 20 en 20. Listo. Y eso es lo que han hecho aquí, tomar de 20 en 20. Entonces, del 114, si lo redondeo al primero sería 120, quiero hacer de 20 en 20. Entonces, esto es una subcuerda, ¿no ve? Una subcuerda es menor a 20 metros y es aquí más o menos 5 y pico, ¿no? Metros. Y ese 9, ¿de dónde sale? ¿Cuántas cuerdas unidad tenemos? O si quieren, en otras palabras, ¿cuántas cuerdas de a 20 tenemos? Entonces, unidad, pero de 20 metros. Entonces, ¿dónde empezamos? Empezaríamos de 120 a 140, hay una cuerda unidad, ¿no? Entre este dato y este dato, aquí hay una cuerda unidad. Este de 140 a 160 es la segunda cuerda. De 160 a 180, la tercera cuerda unidad, de a 20 metros estamos avanzando. A 200, cuarta cuerda unidad. A 220, quinta cuerda unidad. A 240 sería sexto, séptimo, octavo y noveno. Eso es lo que hemos dicho. O sea, tendríamos 9 cuerdas unidad. O sea, de nuevo repito, de 120 a 140 hay una cuerda de 20 metros. De 140 a 160 hay otra cuerda de 20 metros. Y así tenemos 9 cuerdas, desde el 300 hasta el 120, tenemos 9 cuerdas unidad, ¿no? Entonces, si tenemos 9 cuerdas unidad, vamos a aquí, para verificar si hemos hecho bien. Esta de aquí, este lugar, aquí dice chequeo. Chequeo es verificar si la deflexión al PT está correcto o no. ¿Y cuál sería? Si vemos, sería delta medios. Esa sería la respuesta, delta medios, porque es, a ver, tenemos aquí, este es el delta, y este ángulo de aquí, o sea, al PT, o sea, este PT, este de aquí, ¿esto cuánto sería? Este es la mitad de este, del medio, esto es la mitad. Entonces, eso es lo que nos están diciendo. Vamos a chequear si hemos hecho bien. Entonces, verificamos. Delta medios, o sea, el ángulo de delta, ¿cuánto era? A ver, vamos a ver. Aquí voy a volver porque el ángulo de delta es 60 grados 30. La mitad de 60 grados 30 sería 30 grados 15 minutos. Y eso es la deflexión. 30 grados 15 minutos, delta medios. Y esto que hemos hecho por cuerdas, subcuerdas, etcétera, si sumamos todo, tienen que darnos 30, 15. O sea, y si hay una pequeña diferencia es por las operaciones que se hacen, ¿no? Entonces, pero tiene que estar ahí en ese rango, 30, 15. Entonces, estas 9 cuerdas multiplico por 3, tenemos 27 grados. Más esto nos da 30 grados, 15 minutos, 18 segundos, que es aproximadamente al delta medios que debería dar 30 grados 15. Entonces, hay una pequeña diferencia de 0,18 de segundos, ¿no? Aquí dice, de nuevo, las 18 centésimas de segundo sobrantes para completar el valor exacto de delta medios, que tiene que ser 30,15, se deben a los redondeos en las cifras decimales. De esta manera se elabora la cartera de tránsito
para la localización de la curva, tal como se indica en la tabla 3.2. Entonces, primero hemos hecho un resumen de lo que necesitamos tener información. Y después nos vamos a esta que dices cartera, que utilizan mucho la palabra cartera en Colombia, por ejemplo, y nosotros usamos libreta de topografía, que en este caso, aquí estoy utilizando un aparato que es el tránsito para la localización de la curva circular simple izquierda. O sea, quiero localizar esa curva en el terreno y voy a hacer a través de estas cuerdas y estas deflexiones. Eso es lo que se hace. Entonces, empezamos en el PC, por ejemplo. En el PC se toma el ángulo 0 grados, 0 minutos. O sea, directamente apuntamos al PI y estamos en 0 grados, 0 minutos. Y a partir de ahí movemos y vamos para la cuerda. ¿Cuánto era la subcuerda del primero? Si revisamos, vamos a ver para que no se me complique. El primero al PC es 5,43, ¿no ven? Metros, y esa multiplicación por la deflexión por metro, que es 0 grados 9 minutos, multiplicando por 5,43 nos da 0 grados 48,52. Este es el ángulo que tengo que deflectar para esta subcuerdita. Entonces aquí, fíjense, 0 grados 48,52. Es el mismo valor que estamos diciendo. Y ahí ya está, vamos a tener del 114 al 120 la distancia, que es 5,40. De ahí vamos a deflectar del 120 al 140. ¿Cuánto es la cuerda unidad? La cuerda es 20. ¿Cuánto es el ángulo de deflexión? Hemos calculado, y si vamos a chequear de nuevo, si quieren vemos, aquí dice, la deflexión cuerda unidad va a ser 3 grados. Entonces, tenemos que sumar al primero que hemos hecho, a este 0,4852, 3 grados. Entonces, 3 grados es 3 grados 48,52. Al siguiente, como es 3 grados, o sea, siempre 20 metros, entonces sumamos 3, 6. Al siguiente sumamos 3 grados, porque 160 al 180 es la cuerda unidad. Entonces, 6 más 3, 9. Al siguiente 2, al siguiente 15, estamos sumando de 3. Al siguiente 18. Al siguiente sumamos 3 grados, 21. Al siguiente 3 grados, porque están cuerdas unidad, y 24. Listo, y al último de aquí, del 280 al 300, 3 grados, del 24, 27. Ahí hemos encontrado los ángulos de deflexión. Pero nos falta el último, para llegar al PC, porque ahí tenemos que terminar. Entonces, el PC, ¿cuánto es esa subcuerda? Esa subcuerda del último al PT es, ¿dónde está? 2 grados 26, 798. Esto es lo que tengo que sumar para encontrar el último. Entonces, 2 grados 26. A ver, vamos a acordar. Entonces, del 27 sumamos 2 grados 26. Está esto, 30,15. O sea, ¿de dónde sale 30,15? De sumar 2 grados 26 ahí, y tenemos con estos decimales y 30 grados 15. Y listo, este es el último ángulo. Esto debía ser 30 grados 15 minutos y ahí terminaba, ¿no? Pero con una pequeña diferencia, que esto no se lee en los equipos de tránsito o teodolitos, 0,18 de segundo. Pero lo que leemos es el segundo, no hasta las décimas o centésimas de segundo, ¿no? Entonces, así se deflecta. Ya hemos deflectado. Y bueno, como quiero llenar esta cartera, quiero poner todo el resumen de lo que hemos hecho. Aquí se puede aumentar cuáles son los elementos para que no se olvide uno. Entonces, el ángulo de deflexión es 60 grados 30 minutos a la izquierda. Este es I, izquierda, no es un palito, porque en el examen, por repetir a veces cuando pongo este tipo de ejercicio, me dice, ingeniero, ¿por qué aparece un palito aquí? Entonces, les digo, se ve que no has pasado clase, digo, no sé qué más puedo decir, porque yo explico, o si no, vuelvo a repetir. Estos ángulos de deflexión, por convención, también se puede poner signo negativo. Si coloco signo negativo, quiere decir que es a la izquierda.
por si acaso. Y si pongo positivo, eso es a la derecha. Entonces, en este caso es a la izquierda. Está el ángulo de deflexión está yendo hacia la izquierda. ¿No ve? Eso me han entendido cómo está acá, por qué es a la izquierda, por si acaso. De nuevo voy a repetirlo. Estamos aquí, estamos yendo en este sentido. Esta es la tangente de entrada, que se llama tangente de entrada. Estoy entrando así. Y después voy a cambiar en este sentido. Entonces, ¿qué estoy sacando? Estoy sacando voy recto y después cambio de sentido a esta tangente de salida. Este angulito es la deflexión. ¿Y a dónde está yendo? De esta prolongación va hacia la izquierda. O sea, si hubiera venido esta línea aquí abajo, entonces era la derecha. Como de esta línea prolongada vamos hacia arriba para continuar con la tangente de salida, se llama también tangente de salida, entonces por eso es que este delta es a la izquierda. Desde aquí va a la izquierda. Si hubiera venido por esta línea aquí abajo, entonces la deflexión era a la derecha, ¿no ve? ¿Entendido, no ve? De aquí se toma a la izquierda o a la derecha. En este caso, nos han dado este dibujito, pero si no me hubieran dado el dibujo, nosotros tenemos que armar, decir dónde está yendo a la izquierda o está yendo a la derecha. No es que te tienen que todo, tú tienes que tener idea de que las deflexiones pueden ser positivas o negativas, ¿no? Positiva a la derecha, negativa a la izquierda. Bueno, entonces, aquí tenemos y vamos colocando toda la información que hemos sacado. Entonces, la deflexión era un dato que nos dio. La cuerda era otro dato, 20 metros. El grado de curvatura para cuerdas, por eso es G sub C, el grado de curvatura. Este es G, es grado de curvatura. Para cuerdas, dice 6 grados. El radio de la curva circular simple, 191,073 metros. No podemos poner 5, 6, 7 decimales, vuelvo a repetir, porque la idea es tener cierta exactitud, más bien, queremos que sea exacto, entonces 191,073. En cambio, si yo hubiera dicho, quiero tener mayor precisión, por ejemplo, la precisión se refiere a la cantidad de decimales que pongamos. Podemos poner 8 decimales, esa sería la precisión, pero si toda esta información no está bien, o sea, no está exacto, entonces de nada sirve la precisión. Eso es lo que quiero que sepan. Exactitud y precisión no son la misma palabra. O sea, son sinónimos, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho de sacar 191,073 y ese sea el valor verdadero, ese es exactitud, este está exacto. Pero si yo quiero decir cuál sería la precisión, entonces yo podría poner 191,073,43,82 con muchos decimales. A eso se refiere a la precisión, la cantidad de decimales, ¿ya? Por si acaso. Luego tenemos la tangente, el símbolo es T. Entonces hemos sacado este valor, 111,43 metros, ¿no? Fíjense, aquí está con metros para... Las respuestas siempre en las unidades que estamos viendo, en este caso metros. Si no me ponen nada, también no está muy bien, ¿no ve? Yo sugiero que siempre pongan en las respuestas las unidades, ¿no? Entonces, aquí tenemos la longitud de la curva, es la longitud de la curva, pero en base a cuerda. Aquí dice C, base a cuerda. ¿Cuánto es? 201,667 metros. ¿Este otro cuál es? La cuerda larga. La cuerda larga. 192,517 metros. Este es la externa, ¿no ven? Este es el término que se denomina de los elementos de la curva circular simple, la externa. 30,118 metros. Y por último, un último elemento que no son tan importantes, por ejemplo, estas tres últimas no son tan importantes, pero las otras, estas,
sí, tienen mucha importancia. Entonces, esta es la ordenada media. Y la ordenada media mide 26,017. Listo. Después, como complemento, aquí te puedo poner los rumbos, el rumbo. Entonces, empecé, ¿cuánto es el rumbo? Es norte 72,30 este. ¿De dónde estoy sacando? De la información que me han dado como dato, ¿no? Aquí, norte 72,30. Si quieren, también en el enunciado, rumbo de la tangente de entrada. Fíjense, están utilizando la palabra tangente de entrada. La primera antes de entrar a la curva. Norte 72 grados 30 este, ¿ya? Y de salida no tenemos, pero vamos a encontrar, hemos encontrado para poder sacar coordenadas. Si se acuerdan, las coordenadas están con el rumbo de salida. ¿Y dónde está? Aquí está. El rumbo de salida 12 grados, o sea, para las coordenadas al PT, la tangente de salida. Entonces, de ahí hemos encontrado las coordenadas, ¿no? Y por último, aquí vamos colocando la coordenada 12 grados. Aquí está el del PT, norte, 12 grados este. Y podemos aquí, un último columna, es anotaciones. En este tenemos el PC, aquí está PC. Y este último, PT. Entonces, aquí estamos diciendo que este punto es el inicio del principio de la curva circular y el principio de la tangente, ¿no? Yo creo que sí me han entendido, ¿sí? Bueno, a ver, dime algo. Sí, quería hablarle acerca de la verificación. Ya. Los decimales, ¿cuánto de error más o menos podríamos tener? En caso de que ahí sale 15,018, podríamos sacar un 15,16, no sé. Ya. 15 grados y 6 minutos. Sí, fíjate, normalmente cuando tú haces coherentemente, la diferencia, o sea, el error es por solamente los decimales que uno tiene. Entonces, te va a salir 0,18 de segundo, 0,13 de segundo, así te va a salir. No te puede salir 5 segundos, ya es mucho, ¿no? Eso quiere decir que hay un error en tu trabajo siempre, ya es mucho. Entonces, tiene que ser 0 y segundos, 0 y cuántos segundos, puede ser 0,20 segundos, ya, y es harto eso. O sea, no puede ser un segundo de error. A eso me refiero. Entonces, lo que tú me has preguntado, tiene que ser 0,2, digamos, de segundo. Ese es el error. No puedes decir que tú has sacado el error 3 segundos, por ejemplo. Y al sacar 3 segundos, quiere decir que te has equivocado en algún lado al calcular. Eso es lo que tienes que entender. Ahora, por ejemplo, a ver, en nivelación, fuera de este tema, digamos, nivelar. Ustedes saben que se nivela con un tipo que a ustedes les dicen el nivel de precisión. ¿No? No, ustedes manejan nivel de ingeniero. Esa es la palabra que les han enseñado, nivel de ingeniero. En cambio, yo utilizo la palabra nivel de precisión, que es lo mismo. Si yo hago un trabajo de nivelación, por ejemplo, nivelación geométrica, no sé si se acuerdan, porque hay geométrica, aritmética, hay nivelación trigonométrica, mejor dicho, geométrica, y hay barométrica, los tipos de nivelación. Entonces, cuando uno hace una nivelación geométrica de 1 kilómetro y quieres chequear si te has equivocado o no, y si te sale un error de 20 centímetros, está pues pésimo, está mal hecho, 20 centímetros, ponle 10 centímetros, igual, error garrafal es eso. Tiene que haber 1 centímetro de error o 2 centímetros máximo, no puede haber más. Entonces, algo parecido es lo que pasa con estos ejercicios. No puedes verificar si está bien o has hecho mal, no puede haber 2 segundos ni 3 segundos de error ya. Eso quiere decir
que no estás, hay más falla y no es por decimales, ya es un motivo de error al calcular o al poner alguna información. ¿Ya? ¿Listo? Ya no puedes poner mucho, yo no puedo decir, por ejemplo, se puede aceptar hasta un segundo. En este caso no puedo. ¿Por qué? Porque el hecho de tener errores por decimales solamente abarca 0 grados 10 segundos, o sea, 0,10, o sea, décimas de segundo. O sea, esos son los errores que se debe permitir, no más, ¿ya? En caso Porque si del tú has examen, encontrado y tienes ingeniero, un error mayor, dime, Giovanni. en caso del examen, igual con décimas de los segundos podría ser el error. Claro, claro, no, o sea, décimas de segundo no hay problema, está correcto, pero si digamos que tú has sacado, por decir algo, 1,5 segundos, te garantizo que casi creo que hay un problema de lo que has calculado la subcuerda, de algún lugarcito has cambiado algún número, por eso es que tienes un error ya grande, un segundo, que un segundo no es nada, ¿no ve? Una estación total, por ejemplo, solamente por vibrar al lado de la estación cambia hasta 2 segundos. O sea, haces un pequeño salto al lado del tiempo y se mueve 2 segundos. O sea, su sensibilidad es ahí de 1 o 2 segundos se mueve, rápido. Entonces, esa es otra cosa. Esa es la sensibilidad o la aproximación del aparato, ¿no? Es otra cosa. Pero yo vuelvo a repetir, tienes un error de más de 0,15 o 20 segundos y llegas a un segundo, ya hay uno que está por algún lado que no, tal vez no lo has descubierto, no has encontrado. Hay que volver a revisar tus cálculos, nada más. O sea, eso es lo que se hace, revisar los cálculos y ahí vas a encontrar dónde te has equivocado. ¿Ya? O sea, siempre va a ser pequeñito, eso no puede ser grande porque son por los errores, por los cálculos de decimales que tenemos. Nada más, por eso es que se presenta esa pequeña diferencia, nada más. ¿Ya? Está bien, Después, si es muchas más gracias. grande, no es ese, es otro el motivo que ha tenido el error, ¿no? No por cálculos de decimal, sino por haber colocado una cuerda que no corresponde, por 2 metros de diferencia, 1 metro, bueno, tantas cosas que hay en errores en topografía, ¿no? En topografía, por ejemplo, no sé si usted ve, si yo hago una medida de una distancia en forma directa, con cinta, por decir, de una longitud, quiero medir. Yo les voy a medir a 3 de ustedes y después les pregunto cuánto es el resultado. Me van a decir diferentes valores, no crean que me van a dar el mismo valor, porque generalmente la distancia medimos hasta el milímetro. Entonces uno me va a decir con menos 2 milímetros, otro más 3 milímetros, bueno, ahí varían. Entonces, ¿cuál es el valor más probable? Para encontrar el valor más probable dentro de la teoría de errores, porque se puede evaluar eso y decir cuál es el valor más probable si hay varios datos. Entonces, en topografía se ve eso, no sé si usted ha visto la teoría de errores. Entonces, hay unas fórmulas matemáticas que te dan la idea de cuál sería el error que estás cometiendo y cuál sería el valor más probable, ¿no? Eso es así, es ya, pero analizando de la teoría. Y una cosa en base a fórmulas, es teórico, ¿no? Pero uno puede encontrar cuánto es de error o cuánto es el rango de error, cuál es el grado de precisión. Hay una serie de parámetros que se puede para cuánto de error se puede permitir en un trabajo, ¿no? Dependiendo también en ese trabajo la calidad del equipo, depende también del trabajo que estás realizando. Si haces un trabajo para
diseño final, necesitas más exactitud. Si haces un trabajo para un estudio de factibilidad, no necesitas gran exactitud, o sea, puedes tener mayor margen de error. Esas son las cosas que uno con los años va captando. O sea, cuando haces un estudio a diseño final, tienes que tener el menor error. Cuando haces un estudio de prediseño, puedes tener un poco más de error. Eso sí, ¿ya? Sí, a ver, Giovanni, tal vez algo más quieres preguntar. No, está bien, Inge, esa era mi duda. Muchas gracias. Ya. No, con todo gusto. Gracias, Giovanni. ¿Ya? Bueno, pues ¿cómo es? Aquí es el fútbol, ¿cómo es la cosa? No sé. Aunque yo no quiero ver al Wister, a Bolivia. ¿A qué hora es? ¿Saben? No. 8:30, Inge. 8:30. Ocho y media. Eso es para sufrir, ¿no ve? ¿O qué será? ¿Y a qué hora juega Colombia? ¿Quién sabe? No, Ya va a no jugar, saben. Inge. ¿Ya va a jugar? Sí. ¿O qué partido ahorita están jugando? No sé poco. Argentina, Inge. ¿Quién está ganando? Va 0-0 Argentina, Paraguay. No. También está Argentina Colombia y Venezuela. Argentina está en Paraguay, ¿no? Sí, Está en Paraguay, ¿no? sí, Sí, Inge. Inge. Ya, no. Se ve que no me estoy equivocando. Entonces, yo ya un poco del fútbol no le hago mucho, pero a veces me gusta ver algunos partidos nada más, ¿no? O sea, el de Bolivia me hace negar. Ese sí que me hace negar. Pero bueno, son fanáticos por jugar, por verlo a Bolivia, ¿sí? ¿O no? Inge, Venezuela le está ganando a Brasil. Ay, ¿en serio? Sí. Eso sí es sorpresa. Oye, eso sí es sorpresa. ¿En qué quedará eso? No creo, pero que gane Venezuela. Aunque ha mejorado ese equipo. Bueno, es ya peleadores, ¿no? En cambio, el nuestro ahí, no sé, a ratos hay deseos de mejorar, pero lo único que yo diría que hay gente joven, parece. Y si hay gente joven, será pues para un futuro, pero ojalá que sean buenos, ¿no? Bien, ¿ya? Aquí tenemos otro ejemplo, otro ejercicio que no está en el libro. Este es de otro libro que he sacado, de otro libro. Y van a notar algunas diferencias, ¿ya? Especialmente en nomenclatura y en forma de cómo calculan las deflexiones. Pero es lo mismo, llegamos igual a lo mismo. A ratos, yo si les doy este otro ejercicio, es más o menos con la idea que sepan que podemos hacer de otros libros con diferentes con criterios complementarios, diríamos. O sea, no es igualito todas las veces, se puede ir modificando algunas cosas, que es lo que aquí se hace. Por ejemplo, dice cálculo de elementos y deflexiones desde PC. O sea, quieren que deflectes desde el PC. La curva 1 va a ser a la derecha. Ya se tienen que ir ubicando cuál es a la derecha, ¿no? El ángulo de deflexión, 13 grados 31, 2 segundos. El radio, 150. Dice 150 y dice, bueno, vamos a usar cuerdas 10 metros. No, si hemos revisado lo que les di, era 143, parece, ¿no? Y hasta 143 era 10, pero no hay mucha diferencia, por eso es que se puede, no siempre es la ley la que les he comentado, puede ser un poquito más y no hay problema. Entonces, de 150 metros, vamos a usar cuerdas de 10. La abscisa del PI, igual nos están dando una abscisa del kilómetro cero más 136,24. Dice obtener demás elementos, o sea, todos los elementos que faltan a esto, y las deflexiones desde el PC. Entonces empezamos los cálculos. Tenemos los elementos. Aquí están las fórmulas.
Si ustedes revisan, ahí está G, está bien, seguimos usando G, la tangente, la externa. Aquí no te ponen como nosotros estamos en el libro, longitud en base a cuerdas. Y está con cuerdas. Fíjense, aquí está con cuerdas. Cuerdas, la cuerda unidad por la deflexión sobre el grado de curvatura. Y la cuerda durantera, 10 metros. La deflexión, 13 grados. Y G, para este G, a ver, ¿dónde está? Aquí, no, aquí no hemos encontrado G. Entonces hay que encontrar G primero. G está dada por esta fórmula, que es la que tenemos bien. En vez de seno inversa, arcoseno hemos estado usando. Entonces, reemplazamos y 3 grados 49, 14. Todo algo similar a lo que hemos estado viendo, las mismas fórmulas. Pero aquí hay una, por ejemplo, dice F. F, sería F. Este F viene a ser la flecha. Antiguamente a veces se usaba el término flecha. ¿Cuál sería la flecha? A ver, viendo esta formulita. Radio, abrir paréntesis, 1 menos coseno de delta medio. ¿Cuál sería? ¿Nadie? ¿Cuál sería? En vez de un símbolo que nosotros usamos, aquí está F. O sea, es diferente. Media. ¿Qué dices? Ordenada media. Muy bien, gracias. Así me gusta que participen. La flecha es la ordenada media. Entonces sale un 1,04. Pero aquí, por ejemplo, tal vez yo siempre reclamo que tenga unidades, ¿no? O sea, en este libro no han puesto unidades, pero yo considero que es necesario. Aquí tampoco han puesto radio 150. Aquí podría decir que es pies, podría decir 10 pies, sí, pero bueno, se sobreentiende que está en metros, ¿no? Entonces, pero yo siempre quiero que me pongan en las respuestas las unidades, porque puedo tomarles con pies, puedo tomarles en diferentes unidades. Entonces, aquí toditos serían metros, ¿eh? Después igual, aquí quiere el abscisado, porque como vamos a deflectar, necesitamos saber cuál es la abscisa de P. Y entonces, ¿cómo encontramos la abscisa de PC? Si se acuerdan, nos han dado como dato PI. Entonces, del PI tengo que restar, tengo que retroceder, ¿no? Aquí no tenemos la gráfica, pero a ver si en el siguiente no. Este no ha utilizado ninguna gráfica. O sea, directo a empezar. Entonces, la abscisa del PI menos la tangente. Menos la tangente. Entonces, ¿cuánto tenemos tangente? 17,78. Entonces, la abscisa del PI era dato 136 kilómetros 0 más 136,24. Menos 17,78, que es la tangente, tengo la abscisa del PC, que sería kilómetro 0 más 118,36, ¿no? Aquí no está usando el kilómetro 0. Bueno, aquí, digamos, fíjense, kilómetro 0 más 136, dice. Entonces, aquí tenemos 118. O sea, hemos restado la tangente, ¿no ven? Del T. Bueno. Tenemos que hacer la abscisa del PT. Es decir, para hacer la abscisa del PT tenemos que ir por el eje del camino. ¿Por dónde? Por el eje del camino. Entonces, hemos sacado ya la abscisa de PC. ¿Qué vamos a aumentar? La longitud de la curva, porque no voy a ir hasta el PI y de ahí hacer la tangente de nuevo. No, en esto que estoy sacando las abscisas sobre el camino, Entonces, abscisa del PT va a ser la abscisa que acabamos de calcular más la longitud de la curva. La longitud de la curva, 35, 38. ¿De dónde viene? Aquí la longitud de la curva, la longitud 35, 38, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy usando 2 decimales, no estoy usando 3. Bueno. Luego vienen las deflexiones. Entonces, las deflexiones serían la primera distancia. O sea, esto aquí está utilizando la palabra, la primera distancia,
Esta es una subcuerda, lo que hemos estado aprendiendo, la subcuerda. Entonces, 118 tiene, entonces los redondea al 120. Podría subir al 130, pero normalmente es más fácil trabajar con números 20 en 20, entonces 120. Menos 118, ¿de dónde sale 118? Ya saben, ¿no ven? Por si acaso uno empieza a ver, aquí está PC, 118,46. Entonces, que del PI tengo que restar, ¿dónde está el PI? 136,24, ¿no ven? Hemos hecho eso. Aquí, bueno, ya, 120, hemos redondeado la primera subcuerda. Este C sub 1 viene a ser subcuerda, ¿no? Entonces, 120 menos 118, 1,54 va a ser la subcuerda. Después, por lo tanto, el valor de G sub 1 está dada por, o sea, quiero saber el grado de curvatura para esta subcuerda. Entonces tengo 1,54, que es C sub 1, por el grado de curvatura, que es 3,49. ¿Dónde está ese 3,49? Aquí, grado de curvatura, 3,4914. Y dividido entre la cuerda unidad. Aquí está cuerda unidad. Esta es otra manera de indicar lo mismo que hemos estado viendo. Yo no quiero, si quieren, se acostumbran a esta, usen, pero yo prefiero el que tiene el libro. Y de esa forma tengo para esa subcuerda el grado de curvatura para esa subcuerda, por eso dice 1, es 0 grados 35,18. Esta es otra manera, esta formulita que estoy con el mouse marcando, es otra manera de encontrar la deflexión para la subcuerda. Y bueno, pues eso equivale a el grado de curvatura entre 2. Entonces, 0,1739 equivalente a la primera deflexión. Esa es recién la deflexión para la primera, la deflexión. Este no, este es grado de curvatura para esa subcuerda. Entonces, este valor entre 2 es 0,17. Esa es la deflexión de la primera subcuerda o de la primera distancia. Aquí está usando distancia, C sub 1. Esto sería las subcuerdas, ¿no ven? Después, las siguientes deflexiones se calculan agregando G medios por cada estación redonda. El valor de las demás deflexiones calculadas desde el PC para un valor de G medios igual a 1,54. O sea, ¿de dónde sacamos 1,54? El G, ¿cuánto vale? Aquí el G. Vale 3,4914. Divido entre 2 y es el 1 grado 54,37. Bueno, el valor de la última ya también. Fíjense, este es C sub 1 a partir del PC. Ahora vamos a hacer para el último. C2, esta es la subcuerda para la última. Dice que para llegar nos falta ¿cuánto? Aquí directamente aparece 3,84. Pero ¿cómo se sacó ese 3,84? Si revisamos, aquí tenemos 153, ¿no? El PT, el último, es, ¿dónde está? Kilómetros 153,84. Entonces, aquí, como hacemos cada 10, las cuerdas llegamos al 150 y nos falta 3,84 para 3,84. Aquí está. Esa es la distancia para llegar al PT. O sea, hicimos el anterior cuerda, unidad de 150. ¿Por qué? Porque estamos haciendo de 10 en 10. Entonces, las cuerdas unidad, 130, 140, 150, y tiene que terminar en 153,84. Entonces, ¿cuánto falta? 3,84, que es lo que está aquí. El valor de la última distancia C2 es 3,84 y le corresponde un valor de G2. Calculamos como sigue, igualito como hicimos aquí, esto. Para la otra subcuerda que nosotros hemos estado manejando, sería G2, la cuerda, tenemos de esa longitud de esa cuerda, que es 3,84, multiplicado por G, dividido en
la cuerda unidad, que es 10 metros. Es este valor. Y de aquí vamos a determinar el G entre 2. Y entonces 1,38 dividimos entre 2, 0,44. El último ángulo de deflexión va a ser más 0,44. 150 es 601. Le sumamos G2 y va a salir más 0,44. Se obtienen 6 grados 45 minutos. ¿No? Eso es lo que dice, 45 minutos 31 segundos, que ese es equivalente a delta medis. O sea, hemos dicho para chequear, podemos decir delta medis cuánto es. Si revisamos, aquí tenemos delta, aquí está el delta. 13 grados 31,02. Dividimos entre 2 eso y nos tiene que dar, aquí lo tenemos, 6 grados 45,31, que es delta medis. ¿Listo? Y después podemos hacer las deflexiones, igual como hemos visto, pero aquí empieza desde arriba, PC. Entonces el PC tiene una abscisa o una progresiva del kilómetro 118. Hemos dicho que vamos a hacer cada 10, entonces del 118 hemos redondeado al 120, del 20 al 30, al 40, al 50, y el PT es 153. Entonces, para 3,84 metros hemos hecho la última. ¿No? Y eso vamos sumando. Entonces, la primera ponemos 0 grados. Cuando visamos a PI, desde PC ponemos el aparato en el equipo. Estoy haciendo en el terreno, centro y nivelo en la estación PC. De ahí viso al PI y de ahí mido, a lo mejor viso al PI y coloco el ángulo de deflexión en 0 grados 0 minutos. Avanzo, muevo al 120, o sea, la distancia va a ser 1,54. Su deflexión va a ser 0,1739. Y de aquí hacemos cada 10 metros, o sea, fíjense, del 120 al 130, aquí estoy usando 11,54 la distancia, del 130 al 140, 21, o sea, sigue acumulando la distancia, y al último 35,38, que es lo que teníamos ahí, 153,84. Estos son los ángulos de deflexión. Aquí tenemos los elementos de la curva, o sea, igualito como hemos visto, ¿no? Aquí está flecha, no está ordenada media, y conviene poner metros, ¿no? Aquí está el grado de curvatura. Es el mismo procedimiento que hemos visto. ¿Listo? Y vamos a terminar, ya es 10, ¿de acuerdo? Entonces, vayan a ver el fútbol, ¿ya? Y que no nos hagan renegar, ¿listo?